Esto también se queda grabado por si necesitan en algún momento verlo en YouTube. Ya saben que es como hemos subido las cosas. Entonces, ¿ya se alcanza a mirar? Sí. Ok. Empecemos. Primero vamos a hablar sobre el fundamento metodológico de este trabajo en algunas partes. Es para México. Eh, Mario me parece ser que el de otro país. Si nos puede decir por ahí de qué país es, no recuerdo. No sé, no recuerdo si es México. Teníamos algunos compañeros de Puerto Rico, de Costa Rica también, me parece. Teníamos por ahí también ecuatorianos, mexicanos. Teníamos alguien de Bolivia. Entonces, esto nos puede servir, pero primeramente como fundamento metodológico de parte del trabajo, pues retomamos ideas de, de esta multidisciplinaridad que existe dentro de los trabajos. Para el mismo, quiero decirles que hoy eh, vamos a ver tres temas que son muy importantes, pero primero les voy a dar un contexto de lo que pasa y el fundamento lógico, ¿no? En este sentido, este trabajo que utilizamos es sinónimo de campo y ruralidad. Para delimitar este espacio geográfico y social nos atendemos a una población rural que, de acuerdo a la INEGI, son localidades con menos de 2.500 habitantes, ya que esto permite ocupar fuentes más censales con las cuales certificamos el proceso de estudiados, hacer comparaciones históricas, así como entre otros países, que es el criterio que comúnmente se utiliza para América Latina. ¿Ok? Además, para comentarles, esto es más hacia la atención mexicana. Se distribuyeron 107 millones de hectáreas en más de 3 millones de campesinos durante el reparto agrario que inició el decreto el 6 de enero de 1915, ya bastante tiempo, el cual reconocería primeramente que los pueblos se les dieran tierras y se fortalecieron dentro de un artículo 27 constitucional dentro de 1917 dentro de la propiedad pública, privada y social, y concluyó hasta una modificación del artículo 27 constitucional del 6 de enero del 92 y la ley agraria del 26 de febrero del mismo año, ¿no? Entonces ya tenemos primeramente como contexto que estamos hablando de espacios rurales con menos de 2.500 personas y empezamos a definir lo que tiene que ver con un fundamento de la distribución del mismo hectareaje. Eh, Primero hablemos de los problemas de la migración centro-periferia. Para el mismo esto es contexto. Las proyecciones indican que la urbanización es el cambio gradual dentro de la residencia poblacional humana de las zonas rurales a las urbanas, combinada con el crecimiento generacional de la población mundial. Para el mismo, tenemos que 2.500 millones de personas estarán más o menos en las zonas urbanas para el 2050, ¿no? Y cerca del 90% de este incremento ocurrirá en Asia y África. Se viene muy fuerte, ¿no? Hablaremos prácticamente de cómo cambiará Latinoamérica y cómo será la migración urbana más bien la población rural hacia la urbana. Para el mismo, esta primera imagen es comentarles del porcentaje de la población rural, lo mismo que estábamos visualizando anteriormente. Si nos damos cuenta, para parte de Latinoamérica, tendremos que tienen un rango entre el 14% y el 38% dentro de hasta el 50% hablaríamos de América Latina dedicada a la población rural. Y si pudiéramos definirla, nos daríamos cuenta que entre África y Asia, la parte de Asia ligada hacia, digamos, hacia abajo, podríamos darnos cuenta que va a haber va a haber bastante población rural y esta podría estar ligada o no al término agrícola, ¿eh? Que eso es algo muy importante. De repente perdemos de atención que en México, cuando nos hablan de la población rural,
pensamos inmediatamente en las poblaciones agrícolas, pero la población rural también puede tener sectores como la minería y también como la manufactura. Entonces, para estos lugares, estamos hablando entre África e India, parte de Asia, este, Asia, hacia hacia abajo, por decir la parte de India, la parte que tiene que ver con China, la parte que tiene que ver, hasta si quieren verlo, eh, pegada a África, podríamos denotar todavía que se dedicarán al área rural, pero ligada también al campo. Entonces es algo muy importante. Latinoamérica, que es el que nos interesa un poco más, podríamos visualizar que dentro de eh, poco tiempo, pues prácticamente entre el 26% máximo se dedicará a estar en una población rural, como lo acabamos de delimitar, ¿no? Con 2.500 personas. Y bueno, pues este es un mapa generado a través de los datos del Banco Mundial. Vamos a ver otros más. El contexto rural en los últimos 50 años dentro de México y Latinoamérica. Veamos que se transforma la migración del campo a la ciudad, se generaliza y hay un mercado de trabajo insuficiente, precario y flexible, ¿no? Empezamos a tener también que la población no campesina en el campo tiende a quedarse en sus lugares de origen, pero también a migrar en algunos lugares cercanos a ellos y buscar trabajo temporal o de corta o larga duración. Para el mismo podemos decir que hoy en los últimos 50 años el trabajo ha sido insuficiente, ha sido precario y a veces ha sido flexible con el fin de irse a otros lugares, ¿no? Además de que la acumulación de la población dentro del campo solo provoca una mayor pobreza, sino también acelera el proceso de creación de nuevas localidades dispersas, aisladas y marginadas. Me tocó estar el año pasado dentro de Guerrero y eso es lo que pasaba prácticamente. Debido a que mucha gente se va al norte del país, tienen una migración fuerte, se quedan algunos pueblos prácticamente fantasmas con algunos o pocos habitantes, la gente que no se quiere ir realmente a otro lugar o tiene un sentido de pertenencia más fuerte que el de las ciudades y bueno, hace que esas localidades pues a veces sean muy dispersas, sean aisladas y muy marginadas, ¿no? Entonces, podemos encontrar en todos lugares poblaciones, sí, pero van a tener estas características, ¿no? Para el mismo, en los hogares campesinos el trabajo asalariado ha desplazado prácticamente a la actividad agropecuaria. Veamos la pluriactividad, además de que los campesinos tienden a ser más pobres que los no campesinos. Es cierto, también me tocó dentro del centro del país, aquí en México, que en algún momento visualizáramos cómo el proceso de industrialización dentro de algunos espacios se visualizara más como ok, voy y trabajo primero a la industria y después me dedico a trabajar dentro de mi campo. Y algunos que solamente se dedicaban a trabajar la agricultura, en particular dentro del centro donde yo estaba, no se notaba tanto la diferencia, pero la gente que se dedicaba a la hortaliza tenía dinero, pero la gente que se dedicaba por lo regular al monocultivo del maíz, o en particular a un tipo de cultivo, sí se veía muy precario. Entonces, sí era gente muy precaria, ¿no? Y bueno, esto nos hace repensar la necesidad de los conceptos clásicos que utilizamos tanto para el análisis del sector, en este caso el agropecuario, como el espacio rural, en particular los conceptos de la relación campo-ciudad y el campesino. Es algo muy importante que tengamos en cuenta estos conceptos, primero que nada, porque hablaremos del espacio rural, sí, pero el espacio rural sin el campesino, el espacio rural con el campesino y el espacio rural que queda prácticamente en medio de entre lo rural y la ciudad, porque en ese mismo momento podremos también inferir completamente
nuevas formas de visualizar la ruralidad, ¿no? Que eso es algo muy importante. Además, a lo largo del siglo XX se considera que el campo latinoamericano vivían campesinos, pequeños agricultores, familiares, latifundistas y jornaleros agrícolas. Esto es claro, para México y Latinoamérica estamos hablando que ya tenemos una caracterización de los agricultores, que por lo regular los agricultores siempre trabajan en familia. Por lo regular, aquí dice latifundistas, sí, siempre y cuando sean, sí y solo sí, sean zonas de montaña o en particular en todo lo que tiene que ver con, le podríamos decir, eh, agricultura, eh, se me fue la palabra, es agricultura de ladera, esa es la palabra, y en particular también se dedican a ser jornaleros agrícolas siempre y cuando no haya dentro de su espacio, en este caso, en su espacio de trabajo, sus terrenos, no haya que sembrar o estén fuera de temporal, porque aparte esa es otra característica dentro de Latinoamérica, que por lo regular somos temporaleros. Muy pocas veces hemos dado el salto al agrícola, al salto empresarial agrícola, que eso es lo que se trata prácticamente. Y latifundistas, lo que hablábamos, como es prácticamente de ladera, pues tienes grandes extensiones, pero de aquí a que tengamos valles y prácticamente tengamos altiplanos para poder sembrar tipo América o los americanos, es muy difícil verlo sobre Latinoamérica, ¿no? Que sí lo existe, claro, pero se manejan de manera más como empresarial. Eso es lo que podríamos hablar. Además, aquellos que no tenían tierra se les consideraba campesinos sin tierra, todavía se nos sigue considerando, y campesinos con derecho a salvo, que en particular todavía tenemos adecuaciones dentro de nuestro país. Tenemos una idea que se llama tierras comunales. Y las tierras comunales, si en algún momento les ha tocado, podríamos visualizar que si tú te casas con alguien que es comunero y a lo mejor él no tiene terreno, debido a que tú ya estás casado por leyes dentro de la comunidad y en este caso del municipio, la comunidad, se otorgan un número de hectareaje, porque en este sentido tú perteneces a la comunidad y solo sí, siempre y cuando te hayas casado bien, primero con 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 todas con todas las legalidades, primero que nada, y ya después con la superestructura de las personas, ¿no? Si son católicos o no son católicos, si tienen dinero o no tienen dinero, si tienen por ahí un espacio para sembrar. Esa es la idea, ¿no? Que eso es lo que nos quiere decir campesinos con derecho a salvo. Eh, y pueden ser beneficiados al reparto agrario siempre y cuando pues, se casen tal vez con un comunero, ¿no? O con una comunera. Además, las actividades ligadas al ámbito rural no están diferenciadas como lo estábamos viendo legalmente solamente al campo, sino también hay muchos peones, hay manufacturas y también hoy en día hay minería. Y si me lo preguntan, a lo mejor ahí podríamos adecuar todo lo que tiene que ver con servicios ambientales y ecoturismo. ¿Hasta aquí todo bien, Oscar? ¿Sí se está escuchando? Sí, Ok, ok, muchas gracias. Seguimos. Eh, Primeramente, para la estadística de la realidad y la pobreza en el campo mexicano, dentro del 2000, podríamos hablar de que las consecuencias se aprecian en términos de pobreza, en donde poco más del 50% de la población está en pobreza extrema, habita en lugares rurales y la tasa de pobreza extrema notoriamente es superior dentro de las zonas rurales al 17.4%. En zonas urbanas es 4.4% debido a que hoy se habla de una magnitud más grande de la pobreza porque estamos hablando ahí de el campo mexicano en el 2000. Hoy estamos hablando, me parece ser que hasta el corte de caja debido a COVID y todas las circunstancias que han pasado hasta el 2020, estaríamos hablando de que un 75% más bien 70 millones de personas, estaríamos hablando que están en una pobreza, estaríamos hablando de 25 millones de personas en pobreza extrema y
prácticamente todas esas personas estarían dentro de ámbitos rurales, ¿no? O donde ellos estarían viviendo sería dentro de la ruralidad mexicana. A lo mejor ahí tendríamos que hacer un estudio de conciencia, a lo mejor para Latinoamérica, y saber qué tanto afectó el COVID, porque va a haber un rezago enorme completamente del de educación, eh, va a haber un rezago enorme a través también de salud, va a haber un rezago enorme a través de la violencia, que eso más adelante lo veremos, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que para México, el 50% de la población tiene, el 50% de la población en pobreza extrema habita en localidades rurales. Además, el campo sigue viviendo entre 20 y hasta 38% de la población total dentro de México, dependiendo de la población rural, sea de 2.500 o hasta 15.000 habitantes, entre la frontera de lo urbano y lo rural. Lo que hablábamos de la metodología, ¿no? Y si empezábamos a visualizar, pues ahí tenemos los niños, la infancia rural, tenemos la vejez rural y tenemos las mujeres rurales, ¿no? Que prácticamente hoy estaríamos hablando de un corte de caja que son los que debido a la migración se quedan dentro de las áreas rurales, ¿no? Los viejos, o en este caso la gente de la tercera edad, estaríamos hablando de niños que se dedican también a la agricultura, que ayudan a sus madres completamente y que están ligados al ámbito rural. Termino hoy la secundaria, termino hoy la primaria y alcanzo a mi familiar en Estados Unidos o alcanzo a mi familiar en Canadá. Y la mujer que se queda a ver los bienes de la casa porque le dice a su esposo, prácticamente, déjame ir a hacer unos centavos, yo me regreso en cuanto nos alivianemos, por así decirlo, ¿no? Dicen, mientras nos podemos acoplar, que eso es como lo podríamos definir hoy la estadística y la realidad de la pobreza del campo mexicano, ¿no? Y el área rural. Además, lo que estábamos hablando, la sociedad rural se ha transformado fundamentalmente en viejos, se ha feminizado desde el punto de vista del género, no desde el punto de vista del trabajo, porque si no hay sonaría como a una grosería, no. Tendríamos que verlo desde el punto de vista de quiénes son las que se dedican hoy al campo mexicano en algunos lugares de nuestro país y además por todo este proceso que tiene que ver con migración y los niños, ¿no? Que eso es algo muy importante también dentro de la sociedad rural eh, completa. La agricultura ha dejado de ser fuente principal de ingresos para la mayoría de los hogares rurales, lo que hablábamos, y pero la producción de alimentos, esa es una característica muy importante porque dentro de la idea de ha dejado de ser el principal ingreso de la mayoría de los hogares rurales, la producción de alimentos dentro de México se ha generado, que se genera dentro de la pequeña producción, es clave para la seguridad alimentaria del país. Entonces, pues no es prácticamente lo más importante de lo importante, pero sigue siendo muy importante porque a través de eso, pues seguimos teniendo una seguridad tal vez alimentaria y lo podríamos poner en un contexto donde tal vez Latinoamérica, a través de este proceso de gentrificación, pues sigue teniendo todavía sus áreas rurales a partir de que se dejan familias también, ¿no? Y que tal vez tienen ese anhelo completamente, porque esa es otra idea, el anhelo, el sentido de pertenencia, de volver en algún momento a su lugar de origen. Eso es algo muy importante que tal vez no marqué aquí, pero que podríamos visualizar en algún momento. Los posibles mercados ahora, si ustedes se darán cuenta, de el sentido que tiene que ver de añoranza, ¿no? ¿Cuántos mexicanos tenemos en centro periferia a través de Estados Unidos, desde Los Ángeles, pasado por Texas, hasta Nueva York, pasado también por Chicago, que le piden a los familiares, mándame tamarindo, mándame guajes, mándame mangos, mándame por ahí un mezcalito, mándame por ahí chapulines? Ese tipo de cuestiones hacen que la sociedad rural todavía persiga a los ya estando adentro de los centros de las ciudades, ¿no?
Es algo muy importante. Además, volvemos a retomar la idea de la población dedicada a la agricultura, esto hasta el FAO 1990, que no ha cambiado drásticamente, pero podría ayudarnos a comprender Latinoamérica, que es la población dedicada a la agricultura dentro de Latinoamérica. Tenemos Haití con el 60%, pasando por Honduras prácticamente el 59%, y si nos pusiéramos a ver a México, pues estaríamos hablando de que en el 80 todavía, en los 90 nos estaríamos hablando de que el 40% de la población rural se dedicaría a la agricultura. Entonces es algo muy importante. La que sigue, las exportaciones agropecuarias dentro de estos lugares que se dedican a la agricultura, pues estaríamos hablando de que para Nicaragua, ¿dónde está Nicaragua? Tenemos el 40%, 50% de la población dedicada a la agricultura, pero dentro de las exportaciones agropecuarias, prácticamente lo que ellos producen lo exportan, van hacia un 90%. Y entonces tendríamos cosas como la de México. México se dedica prácticamente a 50% desde el punto de vista de la FAO a partir de a finales de los 80, principios de los 90, podríamos estar hablando de que, ok, te dedicas el 40% de la gente dedicada que vive en la ruralidad y que es dedicada al campo, pues prácticamente la exportación para México estaríamos hablando que solamente es un 20, un 15%, ¿no? Que hoy tenemos grandes, 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 grandes exportaciones de nuestro país en la parte agrícola. Y bueno, tendríamos la comparativa, ¿no? Estaríamos hablando de la población dedicada a la agricultura y las exportaciones. Para el mismo, podríamos decir que una de las mayores, eh, de los mayores comparativas del de población y exportaciones, pues podríamos hablar que es Honduras, podríamos hablar también que es Nicaragua, podríamos hablar que Haití se dedica prácticamente con esta tabla, se dedica el 60% a la agricultura, poblaciones muy altas de gente ligada a la ruralidad y con actividad agrícola, y solamente podríamos hablar que sus exportaciones serían como el 20-25%, haciendo que lo demás se quede prácticamente en su país. Para el caso de México, si se dan cuenta, tenemos mucha gente dedicada a la actividad agrícola, pero poco es lo que se exporta. Seguramente han de haber cambiado estos indicadores. Tratemos de hacer un juicio. Yo lo busqué y prácticamente estamos como en la misma, eh, estamos como en los mismos números, ¿no? Pero bueno, es para que se den más o menos una idea del de hace 40 años, 30 años, cómo se viene visualizando esto. Para el mismo, en este momento, esto es del 2020, esto ya lo habíamos visto. Podemos hablar que México, de las exportaciones e importaciones, por ahí solamente tiene eh, un 2% que le hace falta para que las exportaciones y las importaciones sean las mismas. O sea, estamos exportando 2% más de lo que podríamos nosotros pagar y lo tenemos que pagar. Y el PIB que representa dentro de México para poder exportar e importar todo lo que se tenga que hacer, si quieren verlo, del de agricultura, del de valor agregado como carros, tecnología, refrigeradores, pantallas. México es uno de los grandes exportadores de pantallas de este mundo. Y podríamos estar hablando que prácticamente lo que exportamos es el 36,68% del PIB, ¿no? No, prácticamente el PIB que representa las importaciones es el 36%. Y tenemos por ahí un déficit, ¿no? Del 2%. Eh, También podríamos hablar que el volumen de la producción de los principales productos agropecuarios, podríamos hablar que aquí, hace 30 años, hablaríamos de cítricos, bananas, café y cacao. Eso es lo que producimos nosotros como Latinoamérica. Somos conocidos prácticamente por eso. Tenemos hasta guerras que han pasado por lo que tiene que ver con plátanos.
Eh, y bueno, pues debido a sus climas dentro de Europa y algunos lugares de Asia, pues los cítricos son muy, muy codiciados. El café ni se diga. Y bueno, somos parte del cacao que se vende dentro del sistema producto cacao, ya que África es uno de los grandes exportadores de café, con todo y sus problemas de esclavitud y de las cadenas productivas tan destructivas que son para ellos, ¿no? Y que han venido mejorando con el paso del tiempo. Eh, y bueno, comentarles que los empleos dentro de la agricultura, eh, para el mismo, representan, aquí va a ser un cambio un switchazo que casi no se va a notar, pero que lo van a tener que visualizar. Los empleos en la agricultura, estamos hablando que para Latinoamérica y parte de lo que es desde Ecuador, Chile, parte de lo que tiene que ver con Bolivia, Nicaragua, México, Honduras, estaríamos hablando de que tendríamos entre el 26 y el 38.7% de empleos dentro de la agricultura a nivel país, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que cada 3 empleos, más bien 3 de cada 10 empleos que se generan dentro de nuestros países, estaríamos hablando que se generan dentro de empleos de la agricultura y a su vez dentro de lugares rurales. Aquí cambia, si se dieron cuenta en África, véanlo. Si se alcanza a notar, Oscar. Sí, o sea, es más representativo No, 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 en pero África. te paso la imagen, mira, empleos de la agricultura y si te das cuenta, en África hace un cambio completamente. Ah, bueno, Ahí, ya se ve. en algunos estados, ¿no? Sí, pero tiene que ver con los empleos de la agricultura dedicados con hombres, porque ahí ese es otro entre. Prácticamente estaríamos hablando que la gente en África que se dedica a la agricultura son más hombres. Y para la zona de Latinoamérica, prácticamente vamos de 1 a 1. Ahorita se van a dar cuenta cómo no cambia para México y Latinoamérica. Este es de hombres, vean, para mujeres no cambió. O sea, prácticamente estamos hablando de que las personas que se dedican a la agricultura, por una mujer, un hombre también está. Entonces, la agricultura no tiene un cambio significativo dentro de nuestro continente o dentro de Latinoamérica. Estamos hablando de que 1 a 1, digamos que sería estadística, si lo queremos ver desde el punto de vista de género, nos dedicamos a la agricultura, ¿no? A pesar de que aquí es algo muy importante. ¿Cómo visualizamos al sector agrícola cuando tenemos un amigo, un familiar, un paisano, un tío, un amigo, un primo, se va tal vez de nuestra ruralidad, en este caso, si queremos verlo latinoamericana, y se va más hacia el norte, podríamos estar ubicándolo que esta persona que se dedica a la agricultura se va hacia el norte a hacer agricultura. Es como estos mexicanos que se van de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, que de repente trabajan campo y cuando se van al norte no se van de otra cosa, se van a trabajar campo, del de pizca de uvas, del de siembra de hortalizas, hasta producción de manzanas, cítricos, se van también a todo lo que tiene que ver con frutales, a grandes escalas, granos de alto valor. Eso es algo muy importante, porque prácticamente no cambian su actividad, simplemente es el país y debido al país pues ganan más. Eso es algo muy importante. Bueno, rápidamente ya para irle dando como más tiempo a esto, la idea del campesinado y el reparto agrario en México, la importancia de la ideología revolucionaria agrarista nutrida por la enorme capacidad de los campesinos por obtener la tierra, a pesar de la oposición férrea de los latifundistas, que en este caso eran los caciques locales, daba la impresión de que el reparto era inagotable. Prácticamente estamos diciendo que les van a dar a todos terreno, pero hoy tenemos un problema grave. Hoy la gente que se dedica
a la agricultura, en particular somos jóvenes o la gente que nos queremos dedicar a la agricultura. Somos jóvenes, pero no tenemos parte del reparto agrario que se dio hace 100 años. Eso es algo peor, porque la gente que le tocó tal vez de abuelos que les tocaron terrenos, tendrían problemas porque tal vez ellos sí los quieren vender y poca gente se dedica a la agricultura que fueron, ¿cómo le podríamos decir? Pocos se dedican a la agricultura desde el punto de vista si el abuelo se dedicó a la agricultura. Hoy los abuelos o los padres dijeron, vete a estudiar, el campo no deja, voy a vender prácticamente las tierras. Pero la gente que nos dedicamos hoy en día a la agricultura, queremos terreno. Y hoy ya no nos dan un reparto agrario con todas las complejidades que había en su tiempo, pero también con todos los beneficios que había en su tiempo, ¿no? Eso es algo muy importante. Y bueno, para el mismo quiero decirles que la Revolución Mexicana es un concepto del de social y es un movimiento fuertemente llevadas a través de algo que se llamaba el Plan de San Luis, que lo quiero mencionar, donde hay un manifiesto político por parte de Francisco y Madero, donde convoca a levantarse en armas, ¿no? Y prácticamente el espacio que nos corresponde a nosotros al área rural, latifundista y ligado a lo agrícola, porque en este caso había campesinos, era restituir las tierras arrebatadas a los campesinos por los dueños de las grandes haciendas. Eso era una de las principales ideas para poder tener una revolución mexicana, que ya después tiene el plan de Ayala, que es con la idea de que lo impulsa Emiliano Zapata, que hoy es uno de nuestros grandes íconos agrarios, donde nos podrían decir que confirma la idea de la naturaleza agraria de la Revolución Mexicana, ¿no? Tierra y libertad, donde podríamos darnos cuenta que todavía la ruralidad existe, ¿no? Y la ligada al campo. Y entonces hablamos también de que muchas de los movimientos latinoamericanos que existen dentro de la misma época y anterior a esa época se dan también con dos conceptos iguales: tierras y todo lo que tendría que ver con la naturaleza agraria para producir. Para el mismo, rápidamente podríamos hablar de una revolución mexicana, una revolución cubana, una nicaragüense, una revolución bolivariana y prácticamente un golpe de Estado en Chile, ¿no? Y estaríamos hablando del de 1910 hasta los 80, ¿no? Es algo muy importante que lo tenemos que mencionar porque también proviene todo esto de la misma estructura, ¿no? Y solamente ver a lo rural desde un punto de vista mínimo no nos daría para poder comprender los temas más importantes. Y bueno, ahora sí empezamos a nuestro tema realmente de la migración del campo a la ciudad y los efectos sobre la misma. Primero que nada tenemos los primeros trabajos. Nos iríamos, el primer dato a nivel hogar dentro de México, podríamos hablar que en 1963 el 72% de las familias eran rurales y a partir de ahí eran también campesinas, que también es muy importante, ¿no? La delimitación de decir, bueno, estamos también en la ruralidad, pero sí nos dedicamos a la agricultura. Eso es algo muy importante. La migración rural de Centroamérica, podríamos estarlos viendo primeramente que para México, hacia el año 2016, estaríamos hablando de que dentro de la región, de los que tenemos coincididos o conocidos, estaríamos hablando que México dio una vuelta enorme a través de 11.8 millones de personas, Colombia 2 millones de personas, El Salvador 1.3 millones de personas, Cuba 1.2 millones y la República Dominicana con 1.1 millones de personas, ¿no? Haciendo más fuerte la idea de que tal vez si Lenin estuviera aquí viendo la clase o en algún momento esperemos pueda verla, nos diga también este tipo de migraciones que hubo tanto de Ecuador hacia Europa prácticamente, y también
de lo que tenía que ver de Venezuela y parte de Colombia hacia Ecuador en algunos momentos, eh, Bolivia, o sea, son flujos muy grandes de la migración rural, ¿no? Para el mismo también tendríamos que hablar de los efectos. Hablamos de una migración rural dentro de Centroamérica y para el 2016 en DW podríamos estar hablando de que solamente en el 2016, con toda la atención, hablaríamos de que para México tenemos 75.326 personas. De ahí tenemos, me parece ser que una sobrepasa el millón. Déjenme. Colombia, si se dan cuenta, Colombia pasa del millón, 1.145.371 personas. Muy importante lo que tiene que ver con la migración rural eh, hacia nuevos horizontes y centro-periferia. El fenómeno de la gentrificación en lugares rurales, eh, para el mismo, no, se quedó ahí la parte importante, pero tenemos que el abandono, poca o nula inversión pública y degradación de los servicios básicos, ese es un problema, estigmatización, difusión de un imaginario que rechaza la pobreza y la asociación criminal, la especulación, compra de propiedades por parte de los grandes grupos inmobiliarios, encarecimiento, aumenta el costo de la vida, del valor del suelo y los impuestos, expulsión de las residencias de los habitantes originarios hacia las periferias y la comercialización, lugar donde se pone de moda y se consolida para el turismo, el comercio. Mucho de lo que hablábamos, ¿no, Oscar? Ese es un problema para migraciones, ¿no? ¿Cómo ven? Ahorita seguimos platicando de más adelante, pero mientras quisiera escuchar sus opiniones hasta este punto. Sí, es lo que comentábamos en la sesión pasada. Obviamente aquí creo que llevaron una discusión más amplia, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, de la migración transnacional, cuestiones que finalmente son retos también muy significativos, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, en el caso mexicano, específicamente en el caso de México, tenemos un campo, ¿no? Que en algún momento de la historia fue abandonado y que se generó gran impulso a la migración hacia la ciudad, de las ciudades, campo, por ejemplo, que todo esto efectivamente va a crear un escenario de configuración de los asentamientos, los territorios vinculados a la actividad y a las dinámicas rurales y a las ciudades, como la colonización del giro, el despojo, las tierras digitales, todo esto que realmente es como cuestiones que creo que a veces no se consideran dentro del caso territorial, porque hay una fuerte atención para regresar y considerar esos aspectos que han sido los pueblos indígenas, como el tema de las migración, todos estos procesos que de alguna manera se nos han preocupado, tenemos mucho Más porque estamos desde un punto de vista, si me lo permiten, de territorialidad y tal vez a lo mejor yo por mis demonios, como dirían por ahí los que saben, debido a mi profesión, pues yo soy agrónomo de profesión, pues podría visualizar tal vez la agricultura periurbana y tal vez todo lo que tiene que ver con estas teorías que tienen que ver de centro-periferia, pues a partir de mi concepción como profesionista, ¿no? Pero cuando ya empezamos a ver todo lo que tiene que ver con la degradación de la urbanidad y el acercamiento de la mancha urbana hacia las zonas como más ligadas a lo rural, empezamos a darnos cuenta que hay problemas drásticos, ¿no? Y la gentrificación, en particular, ligada desde el punto de vista de lo agrícola,
pues es un problema. Dentro del centro del país hay un lugar que se llama, bueno, de este lado no sé si ubiquen Cholula, yo creo que Mérida no pasará por lo mismo. De repente Cholula dio un cambio donde prácticamente cohesiona, donde hay una disparidad completamente social, donde puedes ver edificios enormes de 10 15 pisos y al lado hay una mujer todavía con el terreno de al lado, pero todavía con su lavadero de piedra. Y entonces, no por verse mal, o no es que se vea mal, sino más bien es la disparidad de cómo visualizamos la pobreza a través de, ok, este es un edificio enorme, este es una casa de una persona que no tiene ningún problema en vivir de esa manera, pero el día que venda, siempre la están hostigando, ¿no? O más bien ya la está hostigando la mancha urbana a que se vaya y se retire porque prácticamente su terreno vale más vendiéndolo que siguiendo viviendo ella. O acaso de la pirámide de Cholula, que todavía hay bastantes parcelas de riego y parcelas de agrícolas, y la gente las ha mantenido, o los dueños las han mantenido con la idea de seguir sembrando, a pesar de que ha habido desarrollos inmobiliarios enormes queriéndoles comprar a cualquier precio esos terrenos. Y de repente tenemos un problema grave porque son expulsados la gente que se dedica a otras actividades que no sea del turismo hasta el desarrollo inmobiliario, que lo veremos más adelante, ¿no? Este es un pequeño problema del abandono prácticamente de las áreas rurales, hacia la ciudad, o prácticamente la ciudad haciéndose perteneciéndoles las áreas rurales, ¿no? Es un problema. La parte de gentrificación y lo que hablábamos el otra vez, Oscar, es tema para debatirse durante mucho tiempo. Para el mismo les pongo la idea de lo que tiene que ver con Madrid y Japón, y prácticamente hay lugares de Japón y de Madrid que debido a las áreas rurales, hoy son de los lugares más caros, ¿no? Donde tenemos que un gasto, dentro de las zonas de Madrid, podríamos hablar que un gasto total, hablaríamos hasta de euros, de 7.600 euros para poder estar ahí. Y los hoteles, podríamos estar hablando de 42.822 habitaciones, y en Japón ni se diga, ¿no? 38.370 habitaciones. Un gasto promedio de 17.000 euros. eh, y bueno, desde nacionales hasta internacionales. Internacionales tenemos, para el mismo los viajeros, tenemos el 79% son internacionales y los nacionales son 21. Y vean lo fácil que es la gentrificación, o sea, quién viene y viaja, quién viene y gasta, quién está con nosotros, ¿no? Y dentro de Madrid, pues podríamos estar hablando que el 51% de las personas que lo visitan son internacionales y el 49% son nacionales. O sea, prácticamente de 2-1. Entonces ya estamos teniendo la idea de cuánto es el gasto, cómo hizo que el turismo también relegara a muchas personas hacia las periferias. Eh, Además, tenemos otro de la parte de migración, que es el fenómeno de la violencia y en los lugares rurales. Y para México, en cuanto a tasa de homicidios dolosos, tenemos que México, bueno, Venezuela prácticamente de acuerdo a Estatista, a lo mejor sería checar otro tipo de datos, porque también, pues prácticamente Estatista eh, también se pasa, ¿no? A veces juegan a un rol más complejo, ¿no? Y eso no está bien, ¿no? Pero para términos prácticos y a lo mejor tal vez de estudio, podríamos hablar que uno de los países con mayor migraciones, pues podríamos hablar que Venezuela hoy en día, Salvador, Honduras, México, estaríamos hablando que son prácticamente las caravanas. No sé, Oscar, Mario, no me dejarán mentir, ahorita tenemos un problema grande de caravanas, ¿no? Que se ha venido dando, ¿no?
Oscar, y que ya hemos platicado o mentimos. Sí, digo, yo no estoy tan familiarizado, ¿no? con ese tema, al menos porque, digo, por la posición de la península, no es como tan comparable con esta mala, ¿no? Creo que el tema de Centroamérica, y obviamente que de ahí Chiapas, el centro, norte, ¿no? Es mucho más común, pero sí no es un tema a nivel internacional, pero sí, lo particular no lo menciono porque no es común, ¿no? Ok, bueno, Oscar. A lo mejor ese tratarlo de visualizar, tal vez desde otra postura, debido, como tú lo dices, a la península, pues no muchos van para allá, sino más bien se pasan hacia el centro tratando de cruzar el norte, pero primeramente llegan al sur de México, pasan el centro y de ahí se van hacia el norte y sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un problema grave y no crean que nada más está con Latinoamérica, ¿eh? Ya no le quise entrar con África, pero África tiene problemas grandes de alrededor de prácticamente 17 millones de personas solamente exiliadas por violencia. O sea, es algo muy complejo la violencia que se ha generado en muchas partes del mundo. A pesar de que África tiene países hiper mega ricos en cuanto a recursos naturales, que también ahí es otro problema, ¿no? Pero bueno, sería visualizar y tal vez hacer apología de lo que, quién está mejor que quién está mejor, ¿no? Entonces, es algo muy complejo. Pero bueno, tenemos entre esto los flujos de migraciones eh, dentro de Latinoamérica por violencia, ¿no? También tenemos el fenómeno de los desastres naturales dentro de los lugares. Para el mismo, déjenme comentarles que entre el 90 y el 2017 podríamos estar que de los lugares más propensos para desastres naturales, pues hablaríamos desde México, prácticamente, hasta Brasil y Colombia, ¿no? Nos andaríamos, si aquí llega un desastre natural de esos fuertes tipo haitianos, tendríamos un problema grave de migración, más bien un problema grave de migración, y eso es lo que ha pasado. Mucha gente a partir del 85 y apenas del 2011, más bien del 2000, sí, sí, 2019, 2018, con el siguiente terremoto, vimos que hubo también un cambio dentro de ciudades hacia lo rural, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar también hasta de flujos de migración. Les pongo los mismos y bueno, vulnerabilidad, pues tenemos prácticamente entre los más vulnerables, tenemos a Colombia, tenemos México, y ya si me lo preguntan en qué, pues bueno, tenemos del de tifones, tenemos del de lluvias, tenemos del de huracanes, tenemos del de erupciones volcánicas y deslaves, o sea, estamos en un centro donde podríamos hablar de migración a través de todo lo que tiene que ver con desastres naturales. Para el mismo, pues creo que ya lo hemos visto mucho tiempo, pero no queda de más decirlo. Eh, Wallerstein en los 70 describe un sistema de mundo tipo social, actualmente el único existente a nivel planetario hegemónico, basado en la existencia de una única división del trabajo, escala mundial y del mismo, con múltiples sistemas culturales que podrían ser equiparados a civilizaciones, países, así como al concepto de sistema mundo entendido como este en su totalidad. Eh, para una unidad de análisis, ¿no? Lo que hablábamos, todo lo que tiene que ver con teoría centro-periferia ligada desde el punto de vista de cómo están los flujos y cómo visualizamos la migración, ¿no? Es algo muy importante cómo es que la gente de la rural se va hacia las zonas urbanas y cómo en particular podríamos estar hablando de que debido a la precarización del trabajo, hasta los pocos empleos, eh, podríamos hablar del poco desempeño que da o remuneran esos empleos, pues se van hacia lugares urbanos o, en este caso para México y aparte de Latinoamérica,
pues se dedican a la ruralidad, más bien a la agricultura, pero en otro país donde es mejor remunerada, porque aquí el problema es ese. Realmente si tuviéramos agricultura que fuera bien pagada, pues no dejaríamos bastante gente en el área rural, ¿no? Que eso es algo muy importante y bueno, seguimos trabajando con esta idea de centro-periferia porque dentro de la territorialidad y en todo lo que tiene que ver con la geografía, pues siempre va a estar muy de la mano lo que es la idea de centro-periferia. Eh, para la estadística mundial de la realidad y la pobreza en el campo, 2018, les puedo decir que cerca del 90% de la población rural en el mundo vive en África y Asia. Ya lo vimos. Y la India tiene una población rural más grande con 893 millones de personas, ¿no? Pues es algo pero muy completa. Eh, Tokio es la ciudad más grande del mundo con una aglomeración de 37 millones de personas, seguido de Nueva Delhi con 99, con 29 millones, Shanghái con 26 millones y la Ciudad de México y Sao Paulo con 22 millones de habitantes. Es muy completo esto. A mí me tocó, quiero decirles que la afluencia que existe del centro de Puebla Centro como tal, dentro de México, hacia Hidalgo, la parte de Ciudad de México, el Estado de México, a la gente que conoce, y parte de Morelos, conglomeran prácticamente todos los días, sin temor a equivocarme, conglomeran 15 millones de habitantes. Imagínense el número de recursos que se necesitan para 15 millones de habitantes y cómo están los trabajos para los mismos. Tenemos un conglomerado muy fuerte, son pocos los que viven en ciudad. La verdad es que prácticamente el exilio del oriente del Estado de México hacia la ciudad tiene que ver con trabajo, porque no hay trabajo bien remunerado en el Estado de México, y me imagino que dentro de ustedes, en sus zonas, debe de ser prácticamente lo mismo, ¿no? Claro, no con el número de conglomeración de personas, pero sí del punto de vista de la idea ¿cómo le podemos decir? De la idea de yo desde el punto de vista urbano me voy siempre a la ciudad a trabajar, ¿no? Todos los días voy trabajo y regreso a mi casa. Entonces es un mundo ver todo ese tipo de gente. ¿Mentimos, Oscar, para este tipo de situaciones? Sí, sí, no, claro. Ok, seguimos. Eh, lo decía más, Oscar, para que nos pudieras tal vez un poquito participar con nosotros sobre la idea de, dentro de tu región, hay más gente que se vaya a trabajar al área rural o hay más gente que se va a trabajar al área de ciudad o a lo Sí, urbano. no, a lo que me decía, no lo comentaba hace un ratito. Bueno, en el caso de de Yucatán, hay una centralización, concentración de la actividad económica en la región metropolitana. La región metropolitana es la que concentra el 50% de la población mexicana y territorialmente no es tan representativo, ¿no? Y ahí se concentran las principales fuentes de trabajo humano
opciones, ¿no? Para respirar, transporte, muchas veces no es más adecuada. Esto hay retos importantes para esta población. No, y partiendo del discurso que me estás comentando y visualizándolo de un punto de vista más complejo, eso es lo que hoy en día tiene tronado prácticamente al mundo debido a COVID, las conglomeraciones fuertemente y todo lo que tiene que ver con las necesidades centralistas y de trabajo, tal vez de necesidades, hasta todos estos flujos pendulares que tú mismo acabas de decir. Seguimos teniendo problemas por eso, porque se ha centralizado tanto el trabajo, los servicios, los sectores, si quieres ver los secundarios y terciarios, desde ese punto de vista, tanto así que no se puede acabar con, con, con un, no se puede acabar con un semáforo rojo, una pandemia dentro del área del centro, y en algunos lugares de Latinoamérica. Lo que tú dices, pues bueno, lo ves desde el punto de vista de Mérida, están en verde, pero Ciudad de México, Estado de México, parte de Tlaxcala, Puebla, parte de Morelos, siguen en semáforo naranja, semáforo rojo, y todo tiene que ver con centralización, ¿eh? Es algo muy importante esto que acabamos que acabas de comentar y que, bueno, es la idea central tal vez de hoy, uno de los grandes problemas a debatir dentro de la territorialidad eh, en nuestro país. Para el mismo también podemos ver que la población de Tokio empieza a declinar y que Nueva Delhi sigue creciendo. Se convierte en la ciudad más popular, populosa del mundo cerca del 2028. O sea, estaríamos hablando que Nueva Delhi sería la ciudad más poblada del mundo en algún momento. Se espera que para el 2030 el mundo tenga 43 megaciudades de 10 millones de habitantes, la mayor parte de ellas en regiones en desarrollo. O sea, imagínense. Se espera que para el 2020 la población de Tokio empiece a declinar y que Nueva Delhi se convierta en la ciudad más popular. Ah, mira, se volvió a repetir, perdón. En conjunto, India, China y Nigeria representan el 35% del crecimiento proyectado de las poblaciones urbanas mundiales entre el 2018 y el 2050. Ahí está, ese es el tema de hoy. India, China y Nigeria. Estamos hablando de prácticamente Asia y África tendrán el 35% del crecimiento proyectado para el 2018 y 2050. Además, la India tendrá 416 millones de habitantes urbanos adicionales, China tendrá 225 millones más y Nigeria 189 millones. Entonces estaríamos hablando de grandes ciudades, venidas prácticamente de lo rural hacia lo urbano, y también de lo rural se hablaría de más personas, ¿no? La población urbana del mundo ha crecido con rapidez, prácticamente 51 millones de personas entre 1950 y 4.200 millones en el 2018. Aquí es donde hablábamos tal vez el paradigma de Matus, ¿no? Donde vamos a ver si realmente vamos a necesitar más recursos, que eso es otro problema grave, ahorita lo vamos a ver, y la comida va a estar pues por los suelos, ¿no? No estamos hablando de gente que no tenga que comer, porque hoy estamos en la época donde más alimento tiramos o más alimento se desperdicia, sino más bien quién puede comprar la comida y a qué costo, ¿no? Va a haber comida desde lo más bajo como una Coca-Cola, entrado dentro de una política mexicana hace 10 años diciendo que sin hambre, o en la Cruzada Nacional Cruzada Nacional del Hambre, entró como un sustituto eh, calórico dentro de las zonas rurales. Es algo muy complejo también como eso, ¿eh? ¿Qué tipo de comida vamos a comer dentro de las ciudades en los próximos 50 años? A pesar de su nivel relativamente menor de urbanización,
Asia es el hogar del 54% de la población urbana mundial, seguida de Europa y África. Es algo muy importante. La contracción económica y los desastres naturales también han contribuido a la pérdida de población en las ciudades, tales como Japón, República de Corea. Y bueno, si recordamos, pues el maremoto que hubo en Japón en algún momento, pues hizo prácticamente esto, ¿no? Que prácticamente iba a ser un desastre de corte internacional si por ahí lograba tener consecuencias la planta nuclear, ¿no? De Japón, ¿no? No recuerdo el lugar, pero era un problema grave por el maremoto, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de los efectos que tiene todo esto que estamos hablando. Para acabar, pues bueno, tendríamos que efectos de países de salida. Las ventajas tendríamos que emigra la población joven y adulta, se crea menos empleo, se reduce el paro y las tensiones sociales prácticamente. Los inmigrantes envían dinero a las familias, lo que hablábamos, mejoran la calidad de vida de la población residente dentro del país de origen. Podríamos hablar de hasta pluriculturalismo. Desventajas, claramente, se modifica la estructura por edades, quedan los ancianos y niños, que hablábamos dentro del problema de la agricultura, que solamente se quedan mujeres, ancianos y los niños, niños que van a terminar su escuela, primaria, secundaria, tal vez una prepa, y van a decir vámonos al norte, ¿no? Se crían sin sus padres, hay poca relación, si queremos verlo desde el punto de vista núcleo familiar, y también familia desde un punto de vista más, eh, pues podríamos hablarlo de familia actual, partiendo del hecho de que hoy pues, las familias son también de diferentes maneras, no es lo mismo la familia rural que la familia citadina, ni tampoco es lo mismo la familia eh, tal vez boomer que hoy la más progresista. Se crean desequilibrios por los sexos dentro del área rural. Por ejemplo, en los países musulmanes la mayoría de los migrantes son varones, pérdida de mano de obra calificada dentro de lugares, inseguridad por la continuidad del flujo y los retornos imprescindibles. Y bueno, para los países receptores tenemos primero que nada, ventajas, aumento de la población joven en edad de procrear, se detiene en el estacionamiento demográfico, trabajo de inmigrantes que les conviene, prácticamente somos de las gentes que menos cobramos, los latinoamericanos somos, como todos somos inmigrantes o prácticamente nadie tiene residencia, pues se cobra menos, pero seguimos trabajando. Aumenta la población que paga impuestos y favorece a mantener el Estado, claramente. La gente ve mejor su plusvalía a pesar de que les pagan nada, mandan a su familia y ese nada se convierte en algo todavía en este país. Tenemos un problema grave, si me lo preguntan, o tenemos una ventaja grave o desventaja grave, que es prácticamente ahorita en México uno de los grandes amortiguadores de la economía ha sido las remesas. Me imagino que para Latinoamérica también debe de serlo. Las sociedades se enriquecen con otras culturas, claramente, pluriculturalidad. Y bueno, las desventajas, se suturan los servicios educativos. En algunas veces mucha gente pues va a trabajar y pocos son los hijos que se quedan a estudiar. Se hacen políticas de integración para evitar su concentración de países marginales. Ya lo vimos ahorita cómo está el problema de migraciones. Prácticamente no les quieren dar no quieren ser nacionalizados. Se desvaloriza la formación del inmigrante y los empleos son trabajos temporales y mal pagados, lo que hablábamos. Y bueno, las políticas de la inmigración, los países intentan controlar los flujos migratorios, ya lo vimos en México, parte de lo que es Colombia, Nicaragua, todo lo que es Honduras, no pueden con los flujos, prácticamente se tiene que utilizar hasta la fuerza coercitiva. Tratan de impedir que lleguen un mayor número de migrantes. Claramente se establecen leyes de migración que detienen los grupos
los grupos grandes, a pesar de que tienen derecho, pero se van con la idea de lo ilegal, indocumentados, se expulsan. La situación de las personas sin papeles puede ser en su calidad mayor dura y puede caer en manos de mafias, claramente, mucho de lo que pasa en México. No pueden tener un contrato, por lo que se emplean dentro de la economía sumergida y carecen de derechos básicos como la salud, ¿no? Y no se diga en Europa, ¿no? Donde eh, hay problemas entre musulmanes y católicos, o sea, hay un problema muy grave dentro de las migraciones. Y bueno, hasta aquí tenemos alguna duda, Oscar, Mario, algo que quieran aportar. No, sin duda, no, no, claro. Ok, pues yo creo que nos vamos a ir un poquito más, creo que vamos a buena velocidad, ¿no, Oscar? Sí, sí, Bueno, pues nada, creo que Mario no se escucha. Que nos escriba la pregunta, ¿le parece, Mario? Escríbenos la pregunta y que nos la diga Oscar, porque yo ando acá con la, ando acá con la presentación y no se alcanza a mirar, pero a ver, que nos diga, Mario. Esperamos que en lo que la escribe. Él comenta que tú no puedes hablar bien, pero va a estar comentando. Pero Ah, no, no es escrito nada. ok. Bueno, pues cuando escriba me dices, Oscar, sale ahí y me dice, profe, Sí, o Alfonso, detente un poquito y seguimos platicando. Bueno, te- ahora ya, comentó o sea, lo que acaba de presentar es muy similar a lo que sucede en El Salvador, estas cuestiones de la migración, los sistemas, etcétera. ¿No? O sea, que es algo muy representativo en El Salvador. ok. Pues también importante, ¿no? Porque creo que Latinoamérica tenemos muchos más, coincidimos en muchas cosas, lejos de diferir en muchas otras, ¿no? Creo que lo que hablábamos, ¿no? Tal vez por geopolítica, México entra dentro de los países del norte, pero por geografía nos sentimos, y más por territorio y todo lo que tiene que ver por zonas, nos sentimos más latinoamericanos, ¿no? Lo que hablábamos el otra vez, Oscar. Sí, sí, o sea, yo creo que México es o sea, por algo forma parte de este conjunto de Latinoamérica y muchos de los problemas latinoamericanos no son porque tenemos procesos comunes, ¿no? Como este, como otros más vinculados al ambiente, al territorio, a la sociedad, a la economía, pues creo que sí, tenemos como mucho papel, sobre todo porque creo que en algunos países, sobre todo sudamericanos, muy interesante la situación y el contexto en el que realmente los países. Sí, no, es importante visualizar Latinoamérica como un punto y un eje de desarrollo territorial, en cuanto a territorialidad y todo lo que tenemos que aprenderle o nos tenemos que aprender los unos a los otros es también un punto de desarrollo más allá del que nos dicen los europeos, los centros periferia, ¿no? A mí me encanta mucho esta idea de centro-periferia porque simplemente quieren ellos aludirnos con filosofías y políticas que ellos creen que
podían servir al mundo, pero realmente, o a Latinoamérica en particular, al país, a los países desarrollados, que realmente, pues quedan, la sociedad latinoamericana es muy diferente por regiones. Entonces, no podríamos tener la receta para todos, ¿no? Entonces, es algo muy importante y tal vez hoy con mis estudiantes también de profesionalmente, con mis estudiantes de profesión, eh, hoy tenemos un problema grave porque no sabemos inmiscuir a los jóvenes en lo que tiene que ver con la idea del desarrollo a partir de una idea propia de país. Y eso es algo muy complicado porque nos siguen vendiendo la idea de desarrollo, la idea de crecimiento, la idea de la agricultura, la idea de la territorialidad, el proceso que se genera a través de todo esto que tiene que ver con flujos migrantes a través de violencia, gentrificación, desastres naturales. O sea, es muy completo y es a veces complejo porque pues hasta que uno realmente empieza a crecer, visualiza el área rural, agrícola, desde otro punto de vista, el área rural desde el punto de vista ecológico y tal vez turístico desde otro punto de vista, desde el punto de vista tal vez lo rural a partir de la minería. Es bien complejo visualizar desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es que convergemos en ideas similares Latinoamérica y prácticamente me atrevería a decir que somos unas sociedades, eh, pues si no iguales, tenemos mucho en común. Esa es la idea. Pero bueno, para seguir, hablemos de la expansión urbana y sobre las zonas agrícolas y el abandono de la agricultura. Esto es un tema un poquito más eh, digamos, si estuviéramos en una cancha de fútbol, estaríamos achicando más que nada el tema y sería un poquito más compacto porque ya lo vimos a grosso modo lo otro que va a venir a rellenar esto. Entonces, para empezar, hablaríamos de una expansión urbana sobre zonas agrícolas y tendríamos uno de los primeros problemas debido a este mismo, es que la biodiversidad tiene un índice de beneficios asociados a las especies y las características ecológicas en regiones terrestres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la mancha urbana empieza a comerse a la ruralidad o a las zonas rurales, empezamos a ver que la biodiversidad empieza a decrecer desde animales, plantas, hasta, podríamos hablarlo, hasta de cuestiones holísticas. Estaríamos hablando también de actividades tanto microbianas hasta eh, simbióticas en muchos de los casos. Uno de los temas más graves podría ser a lo mejor la parte que les platicaba de Cholula, que por ahí había algunas especies de las cuales pues prácticamente debido a la mancha urbana se las comió, pues, pues arrasaron completamente. La zona también del sureste mexicano, muchas zonas devastadas también por el hecho excesivo de por hacer excesivamente eh, zonas más urbanas. Esa sería una primera problema dentro de la expansión urbana sobre las zonas agrícolas. Eh, los países con altas tasas de urbanización son los que registran un índice significativamente bajo de beneficios ambientales, claramente. Hace ratito estábamos, bueno, yo estaba viendo dentro de mi lugar de residencia, debido a que son altas o son las altas tasas de urbanización que existen dentro del lugar donde estoy, pues no hay beneficios ambientales, pero debido a que en este momento están entregando banquetas y están entregando todo lo que tiene que ver con pavimentación, tiraron prácticamente 70 árboles. Entonces no me sirven los árboles porque yo necesito entregar mi proyecto prácticamente de urbanización y no me importa el área que da a lo mejor, el área
si quieren ver lo vegetal que existe dentro del lugarcito, y pues sin pies y sin manos, y no pudiéndose defender, pues los árboles se fueron abajo, ¿no? De repente había gente que estaba muy molesta, entre ellos, pues yo fui uno de ellos, porque no puede ser posible que por una banqueta nueva se tiren árboles súper viejos. O sea, estamos hablando hasta de árboles que tienen ahí desde animales, como pueden ser pájaros, hasta ardillas, con tal de verse bien las banquetas un rato. Ese es un problema enorme. Entendemos el desarrollo de una idea bastante violenta. El desarrollo no son Walmart, no son casas, no son carreteras. Ese es un problema grave que tenemos los humanos de la ciudad. Eh, la expansión urbana representa un factor creciente de riesgo y vulnerabilidad. Claramente, entre más personas somos, pues tenemos un creciente riesgo, primero que nada, de pensar en violencia, claramente, pero también imagínense estos asentamientos urbanos que están dentro de lugares donde hay montaña y hay deslaves. En la zona más conocida dentro del centro de la República Mexicana, pues podríamos estar hablando del de Iztapalapa, podríamos estar hablando del de zonas como San Vicente Chicoloapan, podríamos estar hablando de zonas de deslave tales como la Ciudad de México, donde hay zonas pegadas y se deslavan y prácticamente ese es un riesgo, pero latente. Además, eso es algo muy importante, la expansión urbana tampoco asegura unas condiciones mínimas económicas de la población, ya que para este estudio que les estoy dando, el 77.2% de las unidades de territorialidades urbanas se encuentran de un rango de alto y muy alta marginación. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que estemos en zonas urbanas dedicadas a trabajar, prácticamente el 70% de la gente está en zona de vulnerabilidad alta y muy alta, porque prácticamente ganan de 2 a 3 salarios mínimos al día. Para México, a lo mejor, Oscar, no me dejarán mentir, estamos hablando de 130 y tantos pesos. ¿Da cuánto anda el salario mínimo ahorita? No lo chequé, eso sí no lo vi. Y yo, pero sí, ¿no? Como Estamos hablando como 130. algo así, sí, creo que sí. Imagínate en una zona urbana, ¿qué haces con 230 pesos diarios? A pregunta, a grosso modo, Oscar. ¿Qué harías con 230 pesos diarios en una zona urbana? Complicado. Mario comenta que ahí es de 300, supongo que su moneda nacional. Es, ¿Sí? ¿No? O sea, ¿qué haríamos? Sí, sí, sí. Sí, sí, adelante, adelante, Oscar. Y acá ya está 147. No, 141, perdón. 141 pesos mexicanos. Y Mario dice que ahí está 300 su moneda nacional, que son como $10. $10. Estaríamos hablando de 220 pesos más o menos. O sea, ¿qué hacemos en una zona urbana con 220 pesos, Oscar? ¿Cuánto te sale la memelita, pagar renta, el agua, diarios? Sí, 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 no, definitivamente es un tema muy complejo porque, por ejemplo, cuando se empiezan a dar todas estas migraciones, al menos en el caso mexicano, la segunda mitad, a la mitad del siglo XX, no se da principalmente por esta cuestión migratoria, las cuales las redes humanas equivalentes a desarrollo, ¿no? Acaban de comentar un desarrollo un poquito nosotros, pero era así. Creo que en ese concepto, pues hay esta falsa idea, no falsa, pero sí distorsionada idea de que una persona de desarrollo muchas veces deja, ¿no? Ser alteradas, relaciones grandes, y percibe este tipo de ingresos, ¿no? Pues
Lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El sentido de pertenencia. No lo encuentran en Estados Unidos más que el sentido monetario. Prácticamente no encuentran oportunidades económicas dentro de su región, pero no dejan de lado el hecho de que en algún momento quieren regresar a quedarse en su lugar de residencia, ¿no? O más bien en su lugar de origen, que eso es algo muy importante eh, prácticamente para el migrante nacional. eh, Se idealiza el hecho del sentido de pertenencia y pues vuelves a lo mismo. ¿Cuánta gente de ahí, de esta zona que tú comentas, este municipio, seguramente cuando vienen y no puede venir otro de los amigos del mismo municipio, le dicen, oye, ¿qué te parece si te traes, no sé, tales cosas que les gusten de aquel lado, ¿no? Y empezamos con todo la añoranza, ¿no? El mercado de añoranza. ¿No, Oscar? Sí, 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 no, efectivamente, ese es un tema que también es bastante interesante. Digo, no solo creo que es mucho más evidente desde el punto de vista de las migraciones internacionales, pero también porque sucede en el contexto de las migraciones más a nivel local, donde siempre las grandes ciudades son efectivamente pero siempre hay arraigo, al menos en el caso mexicano, se nota mucho este arraigo cultural, social, simbólico a los lugares de origen. Entonces, y también por el propio sector donde también hay una migración en ese contexto. Pero sí, al menos en el caso de Yucatán, se nota mucho cuando muchos, por ejemplo, vienen a venir también a trabajar a Granada, y regresen, no regresen los fines de semana o siempre regresan a su lugar de origen. No, obviamente no es para hacer festivales, pero es generando nuevos escenarios para las relaciones que se dan en los territorios rurales. Entonces eso también puede transformar un poco los territorios rurales, sobre todo porque en el caso mexicano, ¿no? En los 70, 80, 14, 70, 60 se esta política de organizar, organizar las tierras, los territorios con los asentamientos rurales a partir de infraestructura y de una organización
No, y te lo valgo completamente, ¿eh? No sé qué diga Mario, pero yo tengo que decirte que en algún momento de la vida yo viajaba prácticamente los viernes, de lunes, lunes en la mañana y los viernes en la noche. Yo viajaba desde Puebla hasta Ciudad de México, desde mi área rural hasta mi área de trabajo. Y los viernes regresaba a mi casa como a las 11 de la noche y los lunes me iba prácticamente a las 6 de la mañana, a 11 5 de la mañana para poder estar en mi trabajo en Ciudad de México, tomando como eje la idea de que sí tengo que trabajar en la ciudad, pero me gusta lo que me ofrece mi casa, mi centro rural, eh, también por mi sentido de pertenencia y también pues porque tenía familia, ¿no? En este caso, pues mi familia todavía en algún momento de la vida tenía mis canes, tenía mis perros. Ya actualmente viven hoy con mi esposa y mi hijo. En ese momento no teníamos un bebé. Mi esposa vivía en otro estado. Entonces, pues definitivamente yo tuve un sentido de pertenencia fuera cuando me salí de mi zona de origen. Termino en un lugar muy bonito y tan bonito que ahí me quedé a vivir, ¿no? Y hoy sigo viviendo todavía, ¿no? Es algo bien complicado, la verdad, lo valgo porque muchas veces no entendemos estas dinámicas. Se me pasó por ahí decir algo, Oscar, Mario. ¿Qué pasa con aquellas poblaciones rurales que emigran a otro país, pero prácticamente toda la raza, sin ofender y sin ser despectivo, ¿qué tal todas estas personas que se van, pero llegan a una misma ciudad y prácticamente la ciudad tienen un aporte de otra ciudad de en otro país? Dígase, el poblano de la Mixteca que llega a Chicago, no sé, en tu zona, de esta zona que me dices, Oscar, no sé a qué estado de la Unión Americana se van. El poblano de la Mixteca, Chautla de Tapia, Guerrero, se van todo hacia la zona de Chicago y algunos se van a Washington, ¿no? En tu caso, no sé, ¿a dónde se van todos estos grupos, o estos, estas poblaciones migrantes del municipio que nos comentas, Oscar? ¿A dónde se van? La verdad no estoy como al tanto del estado o la ciudad en específico, pero algo que sí también me parece muy interesante, ¿no? Del análisis precisamente de territorio, de ocupación de territorio, es que se van para hacer principalmente trabajo agropecuario. Entonces es bastante interesante porque también lo que había comentado, ¿no? Aunque en el caso de Yucatán hay territorios productivos agrícolas, ganaderos, etcétera, pero no tienen el mismo nivel de productividad respecto a la industria, a los servicios que han predominado en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, la atención, las políticas, el desarrollo, obviamente, eso, adecuado como ellos quisieran, pues prefieren irse a estados, sobre todo Canadá y Estados Unidos, para trabajar, ¿no? Para hacer, no sé si se les dice portaleros o bueno, para trabajar en el sector agropecuario de sus países. Entonces, eso me parece muy interesante porque finalmente no cambian su actividad, ¿no? Como personas, su actividad productiva como personas, sino el territorio donde desarrollan esta actividad y finalmente ese es el territorio que les genera mayor ingreso para poder subsistir en un contexto donde el ingreso momentáneo a las grandes ligas, ¿no? Es indispensable, ¿no? O sea, vivimos en un contexto capitalista, globalizado, liberal, etcétera, todo esto que determina en gran medida el porqué la necesidad de tener un ingreso monetario, ¿no? Pues trata de pagar un poco más de ingreso. Filosofía pura, partimos del ego mismo, del punto de vista etzminiano, sí, prácticamente
desde el punto de vista filosófico etzminiano y si nos lo planteamos del de Smith, pues hablaríamos del ego, ¿no? Del desarrollo humano desde el punto de vista individual y bueno, también familiar. Y sería muy importante porque eso lo vimos al principio, Oscar Mario, cómo se da el cambio de la actividad rural que está ligado a lo agrícola a través de una migración y terminan haciendo la misma actividad que se dedicaban en su zona. Eso es algo bien importante porque prácticamente estamos hablando que somos agricultores de la más alta, podríamos hablar de agricultores bien profesionales, jornaleros bien profesionales, profesionistas, jornaleros, y prácticamente en nuestro país no producimos lo mismo que producimos tal vez en las zonas de alta producción de otros países, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de, si me lo preguntan, tal vez de la tecnificación primero que nada, claramente va a haber un cambio de paradigma a través del cambio tecnológico agrícola. También tiene que ver con el hecho de que tal vez la moneda pues tiene un mejor valor eh, en este sentido económico, tenemos la divisa más cara y tal vez tu trabajo pues valga más porque estás ganando un poquito más en otra moneda. Pero es algo muy importante. Pero bueno, sigamos. Para la misma expansión urbana sobre las zonas agrícolas nos da que tenemos poblaciones económicamente activas en los sistemas urbanos, percibe un ingreso mínimo, eso es lo que estábamos hablando anteriormente. Ya me comió la mancha urbana prácticamente a los asentamientos rurales y pues necesito manos de obra, ¿no? Y esa mano de obra pues ahora se van a las fábricas. Es algo eh, prácticamente, perdón, eh, es algo muy complejo porque estamos hablando que la gente que podría ser productivamente hablando del área rural dedicada a lo agrícola, pues ahora cambia de aires y tal vez se dedica a lo industrial, pero también sigue teniendo ingresos mínimos. Es algo muy complicado. Eh, Al mismo tiempo también se da un problema de autosuficiencia alimentaria y tal vez eh, pauperización de sus habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se van degradando poco a poco a través como personas. Empezamos a tener problemas hasta de alimentación, hasta de salud, y empiezan a cambiar hasta sus estilos de vida, pero también empieza a haber problemas. Aquí no lo quise poner porque tal vez iba a cambiar mucho el contexto, pero empieza a haber problemas de drogadicción también fuertemente. La gente eh, del ámbito rural que toca ciudad o que viaja de la ciudad a lo rural y también la zona o estas manchas urbanas que empiezan a comerse a las zonas rurales, empiezan a tener un problema grande de alcoholismo y drogadicción, muy fuertemente. Que ya de por sí, pues dentro de nuestro país nos gusta mucho el alcohol, mucho lo que tiene que ver con los cigarros, pero se empieza a visualizar más problemas hasta de drogas. Eh, Autosuficiencia de agua. Hoy tenemos un problema enorme, grande dentro de las ciudades, que es la ciudad es cara, la ciudad no te permite tener los niveles de vida que tal vez podías tener en el área rural, pero empezamos a tener problemas desde agua, empezamos a tener problemas desde ambiente, empezamos a tener problemas hasta, si quieren verlo, de sentirnos libres. Hay gente que dice que la ciudad no le gusta porque no se siente libre, porque ve puras casas, 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 y seguramente tiene su proceso, en este caso, debe tener su racionalidad filosófica esto, claramente debido a que son gente que ha vivido toda la vida tal vez en un área o en planicies que están fuera de tantas construcciones y
empieza a haber un problema psicológico hasta eso, ¿no? Empezamos a ver degradación de hasta enfermedades patológicas, desde que sufren a lo mejor tal vez de los ojos, el smog es muy fuerte, problemas respiratorios, tenemos problemas hasta si quieren verlos de sentirse eh, todos los días, ¿cómo le podemos decir? Ah, se me fue la palabra. Todo lo que tiene que ver con estas enfermedades, de sentirse presionado, del cambio de ritmo muy rápidamente de la ciudad a lo urbano, de que sienten que el tiempo no les alcanza, que todo va muy rápido. Tenemos hasta estrés. Es algo muy importante dentro de lo humano, esto que estamos hablando. La parte de agua, empezamos a ver los recursos que tienen que ver con cómo visualizamos el ámbito rural y el ámbito de la ciudad, eh, la alimentación, servicios de salud dignos. Claramente estamos, una persona que viene del área rural o que está dentro de la mancha urbana, dentro de lo rural, empieza a presentar cuadros más fuertes hasta, si quieren verlo, de salud, donde a su vez no puede ser atendido en lugares donde él lo atendían rápidamente y hoy hay que hacer dos o tres filas para que te atiendan. Eso es un problema grave. Eh, el sistema de empleo se va precarizando. También si lo ponemos a ver desde el punto de vista de Smith, debido a que hay una gran, pero gran distribución del mercado laboral y debido a que no está es especializado y también no es hay un mayor número de competencia, podríamos hablar de que el empleo es precarizado, eh, mucha gente puede hacer tu trabajo o también tienes competencia, ¿no? Para hacer un trabajo. Entonces, eso es algo muy importante. El capital inmobiliario ha colaborado para justificar su demanda de mayores espacios de acción en todo territorio nacional, además de afirmar que con ello resolverá las residencias básicas de la población en rubros como la vivienda. Entonces, hablamos de que el sector inmobiliario, debido a que hoy la mancha urbana ya se comió prácticamente a ese sector rural, o a este territorio rural, pues necesita que haya viviendas, tanto para la gente que está en lo rural, tanto como la gente que ya no le alcanza para vivir en la ciudad, pero que se tiene que ir a la periferia de la ciudad y en este sentido pues son las zonas urbanas que empiezan a tener ahora asentamientos si quieren verlo, de inmobiliarias, ¿no? Ya no vivo en la ciudad, pero estoy a 15 minutos, 20 minutos, una hora de la ciudad, pero estoy en una zona rural donde hicieron casas habitacionales o estos grupos inmobiliarios dicen que ahora pueden tenerte más cerca de la ciudad, ¿no? Entonces, prácticamente te están mandando la ruralidad, pero ahora vas a tener que comprar una casa a 20 años, ¿no? 30 años. Es algo muy complejo de eso. Eh, Además, para el mismo, dentro de la expansión de urbana en las zonas agrícolas, pues hablamos del de hoteles hasta casas habitacionales, carreteras, desplazamiento de población y ocupación de zonas agroecológicas. Hablamos de deforestación, de prácticamente de faunación, reducción progresiva del suelo agrícola, sumado a ello, la generación de empleo durante el proceso constructivo a corto plazo, no resuelve ni queda parcialmente la demanda de trabajo con salarios que acusen a algo bueno, a un poder adquisitivo. Entonces, pues prácticamente estamos viendo un problema, ¿no? O varios problemas. La intensidad de la urbanización en México se caracteriza por 75% de la población es urbana, registra una tasa de crecimiento urbana del 1.5%, la tercera más grande después de África y Asia, imagínense. México también tiene 365 asentamientos humanos, con 30 mayores a medio millón de personas, eso en el 2000. Y bueno, aquí les quiero dejar un ejercicio, tal vez es para que lo vean y se pongan a ver cuánto cuesta la vida en las grandes ciudades dentro de
pues eh, esta pequeña fuente que busqué. Estaríamos hablando que son las zonas más caras de Inglaterra, zonas periferias. eh, Podríamos hablar de España, Bélgica, eh, Canadá, y tenemos a Sudáfrica. Podrían darse cuenta que a lo mejor dicen, bueno, pues es África, ¿no? Pero es África donde va a haber mayor número de personas en asentamientos rurales, y esos asentamientos rurales también van a costar muy, muy caro. Entonces, se los dejo ahí como actividad. Para el mismo, ya solamente, prácticamente ya para terminar, falta como 10 minutitos. Les dejo la parte de Hong Kong para que vean cómo son las ciudades más grandes. Estaríamos hablando que Ciudad de México, se alcanzan a visualizar, está en medio de la parte izquierda. Estaríamos hablando que Hong Kong son de los lugares donde se necesita el mayor número de recursos, y sus asentamientos tenemos que eh, son muy, pero muy caros. Estaríamos hablando de que se dan esos problemas que estamos viendo a un nivel muy fuerte dentro de Hong Kong. Para México también, podríamos hablar que Shanghái es una de las ciudades con mayor número de habitantes, pero también de crecimiento dentro de su población y también dentro del territorio urbano al cual se dedican. Pero lo curioso es que cuando ya hablamos de zonas como Johannesburgo, pues no son asentamientos tan grandes, pero su nivel de vida es muy costoso y tienen bastantes problemas. Mumbai son lugares, o sea, prácticamente estamos hablando del tercer mundo hasta el primer mundo, ¿eh? Vean Ciudad de México, estamos en un país de desarrollo, está Nueva York, con sus innumerables número de poblaciones, pero también tenemos zonas como Hong Kong, ¿no? Que no están en el primer mundo, dicen ellos, pero tienen problemas grandes del primer mundo. Entonces es algo muy, muy importante sobre las densidades de poblaciones y cómo afectan dentro de esto el territorio. Y, y bueno, prácticamente se están comiendo a lo rural. Podemos ver también la comparación en cuanto a movilidad. Podemos darnos cuenta que Ciudad de México pues ya colinda con muchos, muchos estados y todos aconglomerados, conglomeran prácticamente a 15, 16 millones de personas. Hong Kong, Nueva York, Londres, Estambul, Johannesburgo, Shanghái. Les dejo la cita para que puedan checarlo. Aquí es un cuadro que tiene que ver con sustentabilidad, y prácticamente se los pongo como ejemplo para que puedan ver cómo jalan los medios de transporte dentro de estos cinco, o más bien estos 9 países, con ciudades muy, muy grandes, y el problema que demandan es algo bien complejo. Eh, y bueno, hacemos una comparación de las personas a través de Nueva Delhi, ¿no? Que es hacia el 2015, que es una de las ciudades que va a tener mayor número de, de población a nivel mundial, ¿no? Por lo que hemos estado viendo dentro de la, este, dentro de la presentación. Pueden ver a Dakar, pueden ver Sao Paulo, y pueden ver Ciudad de México, ¿no? O sea, hay cosas que están hay cosas que sí están más complejas todavía, eh, que simplemente decir Ciudad de México comparado con Madrid, pues es un mundo, ¿no? Sao Paulo, ¿no? Que es uno de los lugares dentro de Latinoamérica más grandes, todavía tenemos por ahí, estamos hablando de Nueva Delhi, y híjole, es completo, ¿no? Es bien complejo, y lo vamos a ver en grandes, más adelante tal vez, con el paso del tiempo, cuando ustedes ya pase, ya hayan egresado hasta de la maestría y estén haciendo otras cosas, de repente hablarán de Nueva Delhi, y diremos, bueno, pues imagínense qué tan complejo está la parte de la ciudad. Comparado a una huella ecológica, podríamos estar hablando de que Latinoamérica
pues tiene una huella ecológica pues no tan fuerte como la que demanda Nueva York, tampoco como la de Los Ángeles, es algo bien complejo. Podríamos estar hablando de cuántos mundos necesitan para poder tener sus necesidades. Es algo como muy, muy práctico de ver para que se den cuenta eh, todos estos problemas que en algún momento se divisan de la ciudad a lo, de lo rural hacia la ciudad y de la ciudad hacia lo rural, ¿no? Porque se dejan también otras cosas de lado, ¿no? Y bueno, dentro de México, para el 2005, pues tenemos que la zona occidente es la que ha tenido un mayor impacto. Desde zona occidente hasta el centro es donde ha cambiado los asentamientos fuertemente de rurales hacia la transición de ciudad, ¿no? De rurales hacia ciudad. Y podríamos hablar que es zona de occidente, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, parte de Guerrero, Michoacán, Jalisco, o sea, podríamos hablar que son las zonas que más han dado este cambio. Eh, y bueno, terminamos con desequilibrios territoriales y esto es rápido. O sea, hablamos que cuando ya empezamos a desequilibrios territoriales fuertemente por evolución histórica, tenemos factores económicos, políticos y sociales que cambian fuertemente. Es lo mismo, no es lo mismo ver a lo que decía Oscar, la ruralidad desde el punto de vista de cuando ya sales a la ciudad y regresas a tu lugar o a tu asentamiento rural que quedarte solamente en esos lugares, en tu pueblo, ¿no? Por así decirlo. Tenemos organizaciones territoriales y administrativas más complejas ahora, porque lo rural ahora sí ya empieza a funcionar como lo ciudad, que es lo que les decía de Cholula. Hoy Cholula ya es un lugar, a pesar de que está dentro de la ciudad, se manejan todavía como zonas rurales, pero ya tienen unos asentamientos súper complejos y ya cobran como si fuera ciudad de primer mundo. Entonces, ahí hay y prácticamente las poblaciones las van aventando hacia los lados, ¿no? Los que son oriundos, o en este caso, la gente que es de Cholula, ¿no? Sistemas económicos muy fuertes, ocupación del territorio bastante compleja, quiénes son los que compran, los que venden, quiénes son los que viven ahora en el centro, quiénes son los que viven ahora en las periferias, eh, ahora ya estamos hablando de acceso hasta las TICs, qué tipo de asentamientos rurales veríamos con toda la distribución a lo mejor de tecnologías de la información. Hay que poner internet, hay que poner fibra óptica, tal vez celular, antenas. Hoy hay desequilibrios debido a que crece muy rápidamente eh, la mancha urbana hacia el área rural. Eh, Tenemos deficiencias de lo que hablábamos, del de aguas, hasta servicios de salud, modelos de crecimiento de desarrollo que no están bien definidos, y si están definidos, pues todavía nos hace falta mucho tratarlos de comprender, mucho estudio, desigualdades prácticamente entre lo urbano y lo rural, lo que veníamos tratando, y pues se tendría que llevar un buen ordenamiento territorial si no se quiere ver desequilibrios al final. Bueno, pues prácticamente eso es todo. No sé si hay dudas, Oscar, Mario. No, dudas no. Creo que finalmente, para concluir, como reflexión final, creo que los temas que se acaban de modificarnos por lo general son como los grandes retos que tenemos en la actualidad, ¿no? Empezando por el tema productivo, por la relación productiva de los territorios, por sí mucho por el tema agrícola, pero también desde las diferentes vertientes implica la productividad de los territorios, el tema de la migración sumamente importante, el tema de la expansión urbana hacia los territorios agrícolas, pero también hacia los territorios por servicios de tipo ambientales, etcétera, ese tipo de cuestiones, y sobre todo el cómo todo esto está generando un escenario, los contextos
Coincido contigo. La verdad es que tal vez son ventajas, desventajas y tal vez son hasta paradigmas mismos para poder mejorar todo lo que tiene que ver con territorialidad. No se pueden mirar, el diagnóstico hoy se tiene que hacer de manera regional, tiene que hacerse escalonada, lo que estábamos viendo de geografía, ¿no? Oscar, hoy se tiene que visualizar hasta la geografía humana, geografías políticas, se tiene que visualizar también el territorio desde un punto de vista de geografía antropocéntrica, quiénes somos, dónde estamos, costumbres, o sea, no podemos mirar a la gente de Puebla como la gente de Nuevo León, no podemos mirar hacia la gente de Sinaloa como la gente de Yucatán. Hace falta mucho ese tipo de estudios, son retos que tal vez a lo mejor nosotros sigamos idealizando en filosofías muchos años, pero bueno, la idea es el mejorar hacia el futuro y que todo esto que vemos les sirve tanto a ustedes como a mí, ¿saben? Porque nos, tal vez el día de mañana podríamos comprender de una mejor manera el dónde vivimos y cómo mejorarlo, que eso es aún mejor, ¿no? O ese es el reto. Pues si ya no hay dudas, comentarios, Mario no tiene nada que decirnos, Oscar. No, creo que no. Ok, pues yo les agradezco mucho porque se hayan quedado hasta este horario. Ante todo, pues nos vemos yo creo que la siguiente semana, si las energías lo permiten. Y bueno, si siguen ustedes, pues qué mejor. Les agradezco mucho, Oscar, Mario, que hayan estado en este pequeño eh, siempre decimos que nos vamos a maltratar un poquito ya por las tardes, noches, los miércoles, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, sí. Eso, pues los dejo, pasen buena noche y les agradezco mucho que se hayan quedado, ¿eh?